Señorón. No, te deshago, niña. Comadre, Pelita. Ay, Ay, ya no nos quiero andamos. besar. Yo no quiero besar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Ana. Camina en presencia. En presencia. Mi voz suplicante. El día que lo invoco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para esta celebración reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham le levantó en un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado tu hijo único, Abraham. Levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos de la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? El que nos escatimó su propio Hijo, sino quien lo entregó por nosotros. ¿Cómo va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es el que nos perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios, va a interceder por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchelo. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía,
porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Señor Jesús, por la predicación de este santo evangelio, sean perdonados todos mis pecados. Así sea. Un tiempecito le preguntaba yo a la gente: ¿cómo se llama tu religión? Para que nos diéramos cuenta que a veces cómo desconocemos tantas cosas, ¿no? Y la gran mayoría, aquí lo llegué a preguntar, y la gran mayoría me dice: católica. Y no, pues no, mi religión es el cristianismo. Yo soy cristiano, pero dentro, con palabras coloquiales, ¿no? Pero dentro del cristianismo hay varias iglesias. Se presume que la iglesia que fundó Jesucristo, con ella en el cristianismo, pues es la católica. Por eso nosotros nos llamamos católicos, que la palabra católico significa universal. Después viene en el 1054 con Miguel Celulario, se divide otra vez, o se hace un cisma, que le llamamos el cisma de Occidente o el cisma de Oriente, y precisamente surge lo que le conocemos como la Iglesia Ortodoxa, que es la iglesia de Rusia, Ucrania, por aquellos países, Grecia. Y después, en el siglo 1500 y tanto, viene otra división muy fuerte que le conocemos como el protestantismo, ¿no? Entonces ahí surgen muchísimas iglesias, que son las que hay en nuestro país. Por eso cuando la gente me decía: mi comadre cambió de religión, y yo decía: se hizo musulmana, se hizo judía, eso sí sería cambiar de religión. Pero de que se hizo cristiana bautista, no cambió de religión, solo cambió de culto. Les pregunto también esto ahora, para que vean cómo a veces no sabemos. ¿Cuándo empieza la Cuaresma? A ver, ¿quién da más? ¿Cuándo empezamos la Cuaresma? Fíjense, son católicos, y no saben. No, el miércoles de ceniza, con el miércoles de ceniza no iniciamos la Cuaresma. El tiempo de la Cuaresma la empezamos, hagan de cuenta, hoy es miércoles, y de hecho hasta en el mismo misal nos dicen, y nos dicen aquí, dicen imposición de ceniza, y luego ponen aquí, jueves después de ceniza, luego viene viernes después de ceniza, sábado después de ceniza, y entonces en este año fue 18, primer domingo de Cuaresma. ¿Cuándo empieza entonces la Cuaresma? El primer domingo de Cuaresma. Válgame la redundancia. Entonces no empieza el miércoles, ¿sale? ¿Y cuándo termina? Si nos ponemos un signo de interrogación, ¿cuándo? Y somos católicos, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que nos falta mucho por aprender? Pues termina precisamente con el jueves santo, el jueves en la mañana, porque ya nosotros contamos así, del jueves al viernes un día, del viernes al sábado 2 días, y del sábado al domingo 3 días. Por eso a esos 3 días les llamamos Triduo Pascual. ¿Vale? La próxima semana tenemos examen oral y escrito, Bueno, es que eso es bueno que nosotros conozcamos, es muy bueno que conozcamos. Entonces, iniciamos con por eso, la semana pasada decíamos que era el primer domingo y yo se los expliqué. Incluso les dije que el primer domingo de Cuaresma, es con que iniciamos la Cuaresma, el tema era el mismo cada año, que fue las tentaciones, exactamente, porque con ello estábamos justificando los 40 días, porque recordemos que se va 40 días al desierto y allá tiene las tentaciones, pero bueno, el tema es ¿no?
que con ello estamos justificando por qué los 40 días. El segundo domingo, hoy es segundo domingo. El segundo domingo de Cuaresma también cada año es el mismo tema. Cada año es el mismo tema. Así como el primer domingo son las tentaciones, el segundo domingo es la transfiguración. Hoy el Evangelio nos presenta cómo Jesús sube con 3 personajes. Aquí hay, como pudiera yo poner, como 3 grupos. Cristo, que lo pongo aparte, Moisés y Elías y los apóstoles. Solo elige a 3. Elige a Pedro, a Santiago y a Juan. Con ellos sube. Recordemos que cuando hablamos de montaña, hablamos de Dios. Siempre Dios se manifiesta de arriba. Entonces sube. Jesucristo se presenta como Dios. Se presenta como el Dios que viene a morir por nosotros. Es el Dios encarnado. Por eso nosotros defendemos a capa y espada la divinidad de Jesucristo, cosa que no tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Dice que es un Dios chiquito, imagínense. Ya dieron pasos hacia atrás, ¿no? Ya superamos el politeísmo desde hace mucho tiempo y estos me salen que Jesucristo es un Dios. Y lo peor de todo es que haya gente que les crea, ¿no? Con todo respeto. Y hay gente católica que dice, no manchen, saben mucho. No, no es que sepan mucho, es que tú no sabes nada. Por eso nos impresionamos, ¿no? Como no sé nada, y ellos me vienen a hablar de la Biblia y demás, no, sí saben. No, solo memorizan algunas citas bíblicas, pero en realidad no hay una preparación como tal. Jesucristo se viene a presentar con su divinidad. Pero el tema para mí, lo que me mueve, el tema central para mí es la escucha. Escucha. Por eso en la primera lectura que hoy escuchamos, que es precisamente del Génesis, este hombre a que le conocemos que antes se llamaba Abraham y después le cambian el nombre a Abraham con H intermedia, lo tendríamos que pronunciar como si fuese una J, Abraham, escucha al Señor. Pero lo sustenta una fe profunda, una fe muy profunda, tiene una fe profunda que de verdad a mí me da envidia de esos hombres que tengan esa fe tan. Porque a nosotros vemos alguna limitación en la iglesia, ya sea con los fieles o con sacerdotes, obispos, y decimos, mira, ya ves, por eso no creen, por eso cambia uno. Pero es que nos falta fe. Siempre he dicho que mi fe no puede estar supeditada a los sacerdotes, a los pastores, a la gente. No, la fe es un beneficio para mí. Yo necesito tener fe. Por eso no puede estar sometida a lo que los demás hagan. Y qué triste cuando la gente dice eso. O yo tal vez lo he dicho. ¿Ya ves por qué no cree uno? Pues es que tú no tengas fe en el cura. Tú ten fe en Dios. Él no defraudará jamás, ¿no? Entonces, hoy nos presentan esta parte maravillosa. Pero, ¿qué es lo que hace con la transfiguración? La transfiguración es darnos a conocer lo que viene después. Nos viene a dar, a eso viene Jesucristo, a traernos el reino de Dios, a predicar el reino de Dios. Y entonces nos dice que es una blancura que no puede existir en este mundo. O sea, nos lleva de una realidad humana a una realidad divina. Esto es lo que va a venir después. Esto es el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros. Tratar de que el hermano viva, porque el reino de Dios es el ya, pero todavía no. ¿Cuándo voy a empezar a vivir el reino de Dios? Desde aquí. No voy a esperar a que yo me muera para decir, porque antes teníamos esa imagen, ¿no? De que hasta que te mueras vas a vivir el reino de Dios. No, el reino de Dios hay que vivirlo desde aquí. Por eso proclamo tanto yo la justicia social. Porque una persona que no come en la calle, no puedo hablar de que esté el reino de Dios con él. No puedo hablar. Por eso yo pienso que es un pecado muy grave la omisión, la indiferencia. Yo mimé conmigo. Por eso me ocupan y me preocupan los migrantes, los grupos vulnerables.
no viven el reino de Dios. Las mujeres explotadas. Por eso no podemos hablar de un reino de Dios. Y ese es el trabajo. Por eso todos los cristianos deberíamos de ser no solo discípulos, sino también apóstoles. Porque el discípulo es el que aprende, pero apóstol es el que lleva. Y tú también tendrías que ser apóstol. O sea, el estar con el que sufre, el predicarle la palabra de Dios, tanto con palabras como con obras, eres tú también el responsable. Por eso me encanta hablar de la sinodalidad y de la postura de nuestro Papa Francisco, porque nos invita a vivir el Evangelio así. Por cierto, voy a confesar, yo creo que este viernes o el próximo, voy a ir al Mexibus otra vez. Para los que nunca vienen, yo voy a salir. Porque debemos ser una iglesia en salida. Tenemos que salir a buscar al que nunca viene. Al que nunca viene. Por eso también las parroquias se han sectorizado. Esa es la función, para llevar el mensaje a todos lados. Esa es la función de la sectorización de nuestras parroquias. Veíamos en el pastoral de seguimiento, pues que nosotros tenemos parroquias muy pobladas. En Estados Unidos, a pesar de ser la iglesia más grande, serán un 40% y un 60% son de cristianos no católicos, pero al final de cuentas es la iglesia más grande. Pero allá se cuentan por familias, aquí nosotros por miles, todavía. Hablamos de parroquias de 30,000, de 20,000 habitantes. Aquí nosotros, a pesar de ser un territorio pequeño, somos una parroquia de 16,000 habitantes. Y de esos 16,000 habitantes, ¿cuántos vienen a misa? Y si hay carnaval, menos. ¿No vienen? Y de esos que vienen a misa, ¿cuántos comulgan? Y de esos que comulgan, ¿cuántos viven con coherencia? O vivimos con coherencia. Vamos a llevar el reino de Dios. Vamos a llevar, para que podamos decir como Pedro, ¿no? Que a gusto estamos aquí. Que a gusto estamos aquí. Y esa es la mejor manera de predicar el Evangelio, hermanos. Y yo creo que la labor social, el trabajo social es importante. Me llamó la atención la otra día Giovanni y me decía, oye padre, mira qué bonito los hermanos no católicos en la Alameda Central dando de comer a la gente de la calle. Y eso impacta, ¿eh? Para muchos que tienen la posibilidad y que son indiferentes, no les impacta, pero para esa gente que está necesitada, por supuesto que les impacta. Por eso lo que hacemos aquí en la parroquia también es una manera de predicar. Entonces, hoy, queridos hermanos, y por otro lado, sale la nube, el Dios Todopoderoso, escúchenlo. Él es mi Hijo amado. Hermanos, yo los invito a escuchar a Dios. Pero miren, saben que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es poner solo mi oído, pero escuchar, a mí me encanta, por ejemplo, que hay gente que me dice algunas cosas, pero me dice más con sus gestos. La gente habla más con los gestos que con las palabras, con el lenguaje no verbal. Con el lenguaje no verbal es mucho más rico. Por eso, en terapia, por ejemplo, es maravilloso que estás viendo a tu paciente y lo estás viendo y todo es lenguaje. Y tienes que estar centrado en tu paciente. Entonces, todo lo que sus movimientos, su forma, cómo viene peinado, cómo camina, cómo se sienta, si cruza la pierna, si se hace para atrás, para adelante, todo eso es lenguaje. Eso es lo que tendríamos que hacer todos con todos. No oír, escuchar. Y sobre todo con Dios. Escúchenlo, dice el Evangelio, escuchemos. Pero fíjense, ¿qué es lo que a veces nos obstruye el que nosotros podamos escuchar? Por ejemplo, los introyectos. Muchos de nosotros estamos llenos de introyectos. Llenos de introyectos. ¿Y cuáles son los introyectos?
aquellos elementos que te meten desde pequeño, que así son. Por ejemplo, hay gente que vamos a comer moronga, perdón por mis ejemplos tan toscos y chuscos, pero vamos a comer moronga, y hay gente que dice, la mamá le dice, ay, no, sabe, huele bien feo, ni comas. Y va creciendo el muchachito y dice, no, a mí no, un taquito, no, sabe bien feo, ¿ya lo has probado? No, pero, ¿sí me explico? Ese es un introyecto. ¿Y cuántos introyectos tenemos? ¿Cuántos introyectos tenemos que no nos dejan escuchar? Porque nos obstruyen. Ya llevamos nosotros prejuicios, hasta para con Dios. Por eso a mí no me gusta que a Dios lo encuadremos y digamos, Dios es así y a Dios no le gusta, no. Tú ten una relación con Dios, para que lo puedas escuchar debes de estar desde la libertad. Acá a mí me enseñaron que, por ejemplo, en Cuaresma, ¿no? Vamos a ayunar y ya, pues voy a tomar tantita agua. No, porque te vas a convertir en pescado. ¿Se acuerdan de eso? Y ya no tomabas porque te ibas a convertir en pescado. Son de esos introyectos. Diosito te castigó. ¿Ya viste lo que hiciste? Diosito te castigó. Por más que algunos digan que creemos un Dios de misericordia, todavía vemos muchos que seguimos pensando que Dios castiga. Y lo que te castiga no es Dios, son tus actos. Son consecuencia de lo que tú haces, de lo que yo hago. Ya dejemos de echarle la culpa a Dios, ¿no? Seamos responsables. Señor, ¿por qué me dio cirrosis? Por briago. A veces nos buscamos nuestros propios males. Así que, queridos hermanos, yo los invito, aprendamos a escuchar. También escuchémonos a nosotros, porque estoy bien convencido que la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios. Por eso, para que yo llegue a mi conciencia, tengo que quitar introyectos, tengo que quitar ideas, tengo que quitar muchas cosas y estar solo Dios y yo. Dios y yo. Por eso, ¿qué responsabilidad tenemos también los curas cuando hablamos algunas cosas? ¿Cuánto le puedo dejar a una persona si no la libero? Lejos de liberarla, a veces los esclavizamos más. Y con esto no quiero decir que seamos irresponsables, ya lo hemos dicho, bien responsables de nuestras vidas. Pues, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra celebración eucarística. Entonces, segundo domingo de Cuaresma, siempre el tema va a ser la transfiguración del Señor. Y con ello la escucha y todo lo que hemos escuchado hoy. El próximo 17 de marzo vamos a tener la peregrinación a la Puerta Santa en nuestra diócesis de Texcoco. Vamos a salir a las 3 de la tarde de aquí de la parroquia. Para quien guste acompañarnos, habrá un autobús que será el costo de 60 pesos. Pueden acercarse con Socorrito. Ella va a estar al pendiente y anotando para quien guste ir. Por otro lado, saben que nosotros nos apoyamos como compañeros, como hermanos sacerdotes, nos apoyamos en las confesiones en este tiempo. Hemos decidido cada año ir a una parroquia y echar montón todos los padres para que vayan a confesarse. Aquí nos toca el día 21 de marzo, que es jueves, a partir de las 5 de la tarde, para que vengan a confesarse. Y ahí en estos días también trataré de decirles qué es la confesión, cómo hay que confesarnos, porque también hay gente que no sabe confesarse. Padre, me confieso de que mi esposo toma mucho. Dile que se venga a confesar él, dime los tuyos. Padre, es que mi mamá es bien enojona. Ah, señora regañona, pero que se venga a confesar ella. Tú di tus pecados, ¿no? Y podríamos hablar un poquito más de la riqueza. Y es que yo a veces les digo, porque hay gente que se tarda mucho. Y sí, me gusta escuchar y demás, pero también por respeto a los demás. Ya hablaremos un poquito más de la confesión y ojalá que puedan asistir todos a partir de las 5 de la tarde, 21 de marzo. Vamos pues, queridos hermanos, a continuar con nuestra celebración. De pie.
¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hoy quiero pedir, mañana mi padre cumple 19 años de haber sido a la casa del Padre, así que hoy quiero pedir por mi papá, mi papacito, el que me dio la vida, por el eterno descanso de Francisco Castorena Rodríguez. Te rogamos, Señor, por el eterno descanso de Isabel Rodríguez García, Sandra Luz González Hernández, Alfredo Cavadilla Palma, todos. Por Teresa Hernández Jiménez, Juan Carlos Camacho Espinosa y Efrén Camacho Espinosa. Por Luis Camacho Trujillo, Carmen Rodríguez Hernández, a 9 días de su fallecimiento, y Melchor Santiago Bautista. Por Melchor Santiago Lara, José Refugio Flores Portillo y Patricia Zúñiga Medrano. Pedimos por las necesidades de la familia Reyes Samitis. ¿Todos? Por el eterno descanso de Irineo Peralta Galicia, Elidia Peralta Galicia, Elodia Peralta Galicia. ¿Todos? Por Fabián Escalona Galicia, Matilde Nequis e Hilaria del Carmen Ramón Calvillo. Por la salud física y espiritual de la señora Cira Esteban. Por la salud física y espiritual de la familia Bartolo Esteban. Por el cumpleaños de Alexis Josué García. ¿Sí está aquí? Ahí estás. Muchas felicidades, mi niño. Vamos a dar un aplausote. Por las ánimas benditas del purgatorio, por Cesario Severiano López Arrieta. Por Ofelia de Jesús Olmos y José Luis Villalba García. ¿Todos? Por el parto de Cintia Casas Ortega. Por María del Socorro Cruzado Leal, Virginia Nicolás García y Aquilina Nicolás García. Por Bernardino Salazar Cano, ya vamos a pedir por la salud física y espiritual de Julio César Martí Otero. Por la salud de la familia Miranda Vázquez, por el eterno descanso de Ángel Evodio García Burián y Román Elizalde Escalona. Vamos a pedir también por las familias Vázquez Silva, Vázquez Pozos, Silva Pérez, García Silva, Paredes Silva y Reyes Silva. Por el eterno descanso de Manuel y Arturo Vázquez Pozos, Dolores Vázquez Pozos. Por Manuel Vázquez Espinosa, María Félix Sacramento Pérez Tinoco y Vicente Silva Pérez. Por Ana Bautista, Encarnación García Martínez y Esperanza Bautista Olvera. Por Eric y Samuel Silva Valadez, Camerino Gallardo. Edgar Cruz Núñez, Margarita Valadez Gutiérrez y Filiberto Águila Maldonado. Por el eterno descanso de mi tío Manuel Jaramillo y Heriberto Jaramillo. Por el eterno descanso de mi sobrino Andrés Mercado Yepes. También a Nesquipayac, con todo el amor, a la familia Mac. Vamos a pedir por el eterno descanso a sus 8 años de don Andresito Amac. También en acción de gracias por el cumpleaños de mi tío Juan Jaramillo de la Rosa.
Vamos a pedir por todos y cada uno de ustedes, los aquí presentes. En su corazoncito le va a pedir cada uno de ustedes a Diosito aquella necesidad que tenga. Todos te rogamos, Señor. Padre, estas son nuestras súplicas. Despáchalas favorablemente para darte gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Señor mío. Como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, a don Andresito, a Maca, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Quiero pedir también de una manera muy especial a quien amo con todo mi corazón, a la señora Emilia Díaz Ayala, le decimos Meña, una mujer que me ha cuidado y está enfermita, pero se va a poner bien. Yo pido por su salud de mi Meña. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, de cada día, perdónanos también que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz.
Muchos de nosotros los invitados al banquete del Señor. O ganas hoy unos. Ya, tú lo viste. No. Ya me habían mandado mensajes, no sé si. Pues nosotros seguimos juntando el dinerito para la camioneta de la casa de saqueo. Ahí vamos, y agradezco profundamente a quienes a través de las redes sociales y de aquí de la parroquia nos han apoyado. Ya llevamos una cantidad considerable, pero obviamente necesitamos un poco más para que la camioneta sea funcional. Todos saben ustedes que se ha llevado ayuda tanto a Guerrero como a Oaxaca, y pues queremos seguir con esto, ¿no? Es poner el ejemplo, trabajar de esa manera, y pues bueno, ahí vamos. Ya cuando tengamos una cantidad bien, pues ya se los diremos, y pues bueno, sigo apelando a su generosidad
y para quienes sigan apoyando, se los vamos a hacer profundamente. Y como cada 8 días estará en la puerta el canastito para quien guste y pueda seguir apoyándonos para la comida. Oremos. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por haber asistido. Que tengan una excelente semana. Bonito.